aún. Vamos a empezar la clase ya. La materia es ecuaciones diferenciales, entonces vamos a colocar aquí ecuaciones diferenciales, ¿ya? Para los que tal vez se han unido sin querer. Antes de empezar por ecuaciones diferenciales, lo que vamos a ir definiendo es qué es una ecuación. ¿Ya? ¿Qué es una ecuación para ustedes? Ustedes supongo que ya la saben, ¿no? Porque ustedes avanzaron en colegio. Ecuaciones lineales, no lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones trigonométricas. Y también hicieron geometría analítica en la que hicieron ecuaciones, ¿no? Eran ecuaciones también cuadráticas. Entonces, como hicieron un montón de ecuaciones, ¿qué es una ecuación para ustedes? Si van a avanzar un tema en ecuaciones diferenciales, ustedes tienen que definir qué es una ecuación. En el documento que les envié, a ver si es que lo han leído, ahí estaba toda la teoría que se va a avanzar estos días, ya toda la base, espero que lo hayan visto. Para los que han leído, recuerden que una ecuación son igualdades que son satisfechas para valores únicos. Vamos a anotar entonces, son igualdades que son satisfechas para valores únicos. Esto es lo que yo necesito que sepan. Para valores únicos. ¿Ya? Esto sigue por si acaso. Si ven el documento, son igualdades que son satisfechas para valores únicos, ¿ya? Que intervienen en las variables, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes van a las ecuaciones, por ejemplo, pongamos una ecuación simple. X más 3 igual a 5, por ejemplo. Esta es una ecuación, es de las más simples, una ecuación lineal. Según la definición de ecuación, las ecuaciones son igualdades, perfecto, son igualdades. Ahora, que son satisfechas para valores únicos, significa que son valores finitos, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, ¿no? Como este caso es lineal, obviamente la solución va a ser única. Entonces, ¿cuánto tiene que valer X para que sumado con 3 me dé 5? ¿A cuánto tengo que sumarle al 3 para que sumado con X me dé 5? 2, ¿no? Entonces, esa es la solución, ¿no? Entonces, fíjense, una ecuación es una igualdad que son satisfechas para valores únicos. El único valor que satisface esta ecuación es 2, ¿no? X igual a 2. Perfecto. Si lo aumentamos un poquito más, recuerden que tienen ustedes una ecuación cuadrática. Esta es una ecuación, pongámosle de la siguiente forma. ¿Cómo puedo desarrollar esta ecuación? ¿Ya? Entonces recordamos que el concepto de ecuación dice que son igualdades que son satisfechas para valores únicos que intervienen en el lado de las variables. Entonces, como ustedes ya saben factorizar, si no saben factorizar, recuerden cuando es una ecuación cuadrática pueden hacer uso de la fórmula cuadrática, ¿no? Que con la fórmula cuadrática pueden resolver cualquier tipo de ecuación. Entonces, este negativo baja, menos por más, menos, y dicen qué números tengo que conseguir tal que el producto de estos dos números me dé 6 positivo y la suma de estos dos números me dé 5. Entonces colocamos 3 y 2. Menos 3 multiplicado por menos 2 me da más 6. Menos 3 restado de menos 2 me da menos 5. Perfecto. Esas dos son los términos que tengo que colocar aquí, ¿no? Son los dos números. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer acá es x menos 3 igualar a 0, ¿no? X vale 3, ya tienen un valor. Aquí x menos 2 igual a 0, x igual a 2. ¿No? Ustedes ya sabían factorizar bastante bien. Fíjense, para esta ecuación cuadrática, solo estos dos valores satisfacen esta ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, una ecuación son igualdades que son satisfechas para valores únicos que intervienen en la o las variables, ¿no? Entonces, ustedes pueden seguir con cualquier otro tipo de ejemplo. Pueden poner acá, si quieren, una expresión de esta forma.
Veamos. ¿Puede factorizar esto? No se puede factorizar, no hay suma de cuadrado. Claro que despejar x cuadrado es igual a menos 1. Cuando ustedes despejan este exponente cuadrático, pasa al otro lado con dos signos, más menos la raíz de menos 1. Entonces x va a ser igual a más menos, la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta también es una ecuación que son satisfechas para valores únicos. En este caso, el único valor que satisface esta ecuación es la unidad imaginaria. ¿Ya? Esto no nos interesa mucho, pero vamos a usarlo en el último tema. ¿Ya? Entonces, para los que estén llevando cálculo 3, esto va a ser simple, ¿no? Pero no es gran cosa. Nosotros lo que nos interesa es definir bien el concepto de qué es una ecuación. ¿Ya? Sabemos que es una ecuación, podemos definir qué es una identidad, ¿no? Podemos definir qué es una identidad. Y la identidad es similar a una ecuación, ¿ya? Pero tiene otra generalización. Y una generalización de una ecuación, se podría decir que es eso. Entonces, colocamos que son igualdades que son satisfechas para todos los valores ¿ya? Entonces son igualdades que son satisfechas para todos los valores, ¿no? Que intervienen en las variables, ¿ya? Entonces, todos los valores que intervienen en las variables. Entonces, ya sabemos que es una identidad. Ahora, podemos colocar ejemplos de identidades, ¿ya? Hay identidades algebraicas, por ejemplo, está acá x más y, podemos colocar elevado al cuadrado. Recuerden que esto de acá es un producto notable, ¿no? La primera cantidad elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿ya? Esta es una identidad algebraica. Como la definición dice que son igualdades que son satisfechas para cualquier valor, o sea, para todos los valores, ustedes pueden darle arbitrariamente cualquier valor, el que les dé la gana a x. A x pueden darle, si quieren, 0, y a y pueden darle 5, ¿ya? Si ustedes reemplazan aquí 0 más 5 al cuadrado, esto va a ser, en vez de x colocamos 0, y aquí me faltó la y, ¿no? El doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿ya? Aquí 2 por 0 y aquí 5. 5 al cuadrado. 0 más 5, 5, 5 al cuadrado, 25. 0 al cuadrado, 2 por 0 por 5, 0, y 5 al cuadrado, 25. Fíjense que es verdadero, ¿no? Pueden darle cualquier valor y satisface esa ecuación, ¿ya? Podemos colocar algo que ustedes conocen bastante. El seno cuadrado de alfa. Vamos a ponerlo ya. Más el coseno cuadrado de alfa. Esto me da 1. Esa también es una identidad, ¿no? Una identidad trigonométrica. Las identidades dicen que son igualdades que son satisfechas para todos los valores que intervienen en las variables. O sea, para cualquier valor. Ustedes al ángulo alfa pueden darle ahora, pueden usarla, ¿no? Entonces colocamos seno de pi al cuadrado. Ya vamos a ponerlo así. Seno de pi al cuadrado. Más coseno de pi al cuadrado. Esto tiene que dar 1. Ustedes recuerdan que el seno de pi, ¿cuánto vale el seno de pi? 0. El coseno de pi, menos 1. Perfecto.
Entonces me quedaría 0 al cuadrado, 0, menos 1 elevado al cuadrado, me da 1. 1 es igual a 1, verdadero. Entonces, ya hemos definido los dos conceptos, ¿no? Una ecuación y una identidad. Por favor, necesito que sepan bien esto. ¿Ya? Lo necesito que lo sepan. ¿Ya? Entonces, una ecuación son igualdades que son satisfechas para para valores únicos. ¿Ya? Valores únicos. Solo valores únicos satisfacen una ecuación. ¿Ya? Al decir valores únicos, se dice que son valores conocidos. O sea, que no hay una infinidad de valores. Entonces, puede un valor, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200, pero sabemos cuántos valores son los que satisfacen esa ecuación. Y cuando son polinomios nos damos cuenta por lo siguiente, el grado del polinomio. En este caso el grado del polinomio es 1, por eso hay una solución. Aquí el grado del polinomio es 2, por eso hay dos soluciones. El grado del polinomio puede ser 3, ¿ya? Y pueden haber soluciones reales, como pueden también haber soluciones complejas o soluciones imaginarias, ¿ya? Ahora, las identidades son igualdades que son satisfechas para cualquier valor que interviene en las variables. O sea, cualquier valor que ustedes le den va a satisfacer una identidad, ¿ya? Pero ojo, para que estos dos conceptos funcionen bien en su conocimiento, o sea, para que ustedes lo dijeran bien, dice valores únicos que intervienen en las variables, ¿ya? Acá vamos a terminar de anotar esto. Que intervienen en las variables. ¿Ya? Que intervienen, valores únicos que intervienen en las variables. ¿Cuáles son los valores que no intervienen en las variables? Los valores que no intervienen en las variables son aquellos que anulan mi denominador, ¿ya? Por ejemplo, en cálculo 1 y en cálculo 2 todos trabajábamos con números reales, ¿no? En ecuaciones diferenciales también trabajamos con números reales en la primera parte y en la segunda parte trabajamos con números imaginados, con números complejos, ¿ya? O sea que vamos a tener la parte real y la parte imaginaria. Ahora, ¿a qué me voy con que intervengan en las variables? Por ejemplo, vamos a colocar acá un ejemplo. Si yo tengo aquí un x más 1 y aquí un x menos 1 igualado a 0, esta igualdad es satisfecha para valores únicos. ¿Cuál es el único valor que hace que este lado izquierdo me dé 0? Entonces, para que este lado me dé 0, el único valor que funciona es ese valor que me anula el numerador. ¿Cuánto tiene que valer x para que sumado con 1 me dé 0? X menos 1. Ese es el único valor. Obviamente aquí está simple. Si fuera, qué sé yo, más expresiones, o sea, una expresión cuadrática tal vez, tengo que recordar lo siguiente, que todos los valores que yo saque son verdaderos siempre y cuando no se repitan con el valor que me anula el denominador. Entonces significa que tengo que colocar que x jamás va a ser el valor que me anula el denominador. ¿Y qué valor me anula este denominador? ¿Qué valor tengo que darle a x para que restado con 1 me dé 0? 1 positivo, ¿no? Entonces, a esto me refería, que son igualdades que son satisfechas para valores únicos que intervienen en las variables. ¿Qué valor no interviene en esta variable x? El único que no interviene es el x1, porque ese 1 me anula el denominador y la división por 0 no está definida. La división por 0 solo la definimos en límites, ¿no? ¿Se acuerdan cuando avanzaban límites? Solo podíamos definir ahí la división por 0 porque ahí podíamos estudiarlo por la izquierda o por la derecha y bautizarlo como un más infinito o un menos infinito, ¿ya? Pero por ahora quedémonos con esto. Ya vamos a seguir repitiendo. 10 personas más. Listo, seguimos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Ya? Sí, ¿Sí? sí, se entendió. Ya. Entonces, vamos a borrarlo, sáquenle screen, pero igual la teoría no se preocupe, yo ya se las he pasado de estas clases.
No sé si voy a hacer siempre así hasta el final de las clases, pero vamos a tratarlo. Ya. Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar esto. ¿Qué pasó? Ya. Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿ya? Vamos a definir qué es una ecuación diferencial. Ya tenemos los conocimientos de qué es una ecuación y qué es una identidad, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial también son igualdades. Como sabemos que una ecuación es una igualdad, una ecuación diferencial también es una igualdad, ¿ya? Entonces, una definición de la ecuación diferencial, se dice que una ecuación diferencial es una ecuación en la que contiene una o más variables, ¿ya? Perdón, vamos a ordenar las ideas, ¿ya? Una ecuación diferencial es una ecuación en la que al menos hay una derivada de una o más variables, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de ecuación. Por ejemplo, podríamos colocarlo de la siguiente manera, ¿ya? Una ecuación es una... Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, vamos a recordar, si tengo y igual a una función de x, ¿ya? Esto acá es una función, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que avanzaban funciones? Esto de acá es una función, ¿ya? Entonces, cuando ustedes derivaban esta función, tenían y igual a f' de x, ¿no? Entonces, si a esta f de x, ustedes, por ejemplo, acá pongámosle, si a esta f de x, yo la bautizo con, qué sé yo, x cuadrado menos 5, ¿cuánto sería su derivada? 2x, ¿no? Y aquí tendríamos que y' es igual a 2x, ¿no? Esto de acá es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque una ecuación diferencial es una igualdad en la que al menos se encuentra una derivada. Eso, en resumen, es eso, ¿ya? En resumen es eso. Una ecuación diferencial es una ecuación, ¿ya?, en la que al menos hay una derivada. Entonces, el concepto un poquito más riguroso es como les puse, ¿no?, en el documento, que dice que una ecuación diferencial es una ecuación en la que contiene derivadas de una o más variables, ¿ya? Entonces, prácticamente les quiere decir que una ecuación diferencial puede ser, ¿ya?, de esta forma, como puede ser también de esta forma. Ya, vamos a colocar otro ejemplo de ecuación diferencial. Por ejemplo, derivada segunda menos y', pongámosle más y igual a 5, por ejemplo. ¿Ya? Esta es una ecuación diferencial porque en esta ecuación hay una derivada. Entonces, vamos a llamarle ecuación diferencial. ¿Ya? Ecuación diferencial. Perfecto. Ecuación diferencial. Como dice que puede haber derivadas de una o más variables, también aparecen las dichosas derivadas parciales, ¿no? Derivada parcial de z, pongámosles aquí respecto de x,
más derivada parcial de z respecto de y, coloquemos igual a 0. Esta también es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial. Ya. Podemos colocar otro ejemplo. Coloquemos esta acá, derivada parcial segunda de w respecto de x dos veces más derivada parcial segunda de w respecto de y dos veces más derivada parcial segunda de w respecto de z dos veces igual a 0. Esta también es una ecuación diferencial porque en esta ecuación contiene derivadas, ¿no?, de una o más variables. Recuerden que la derivada de una variable, o sea, las que dependen de una variable, normalmente la anotamos como y', pero no tenemos que confiarnos en eso. Pueden haber de la siguiente manera, ¿no? Derivada de y respecto a la variable t, más la derivada de x respecto a la variable t, más la derivada de z respecto a la variable t. ¿Ya? Esta también es una ecuación diferencial, ¿no? Pero solo depende de una variable, ¿no? Solo derivamos respecto a una variable. En este caso, la variable independiente sería t. Entonces, también es una ecuación diferencial. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a las ecuaciones diferenciales las clasificamos, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle aquí clasificación. ¿Se entiende qué es una ecuación diferencial? ¿Sí? Sí, sí se entiende. Sí, se entiende, ingeniero. Entonces, en resumen, una ecuación diferencial es una ecuación en la que al menos hay una derivada de una o más variables. Si decimos derivada de una variable, pueden ser las que tenemos de la forma así, ¿no? Y', y segunda, ¿no? Normalmente notamos de esta forma porque decimos que dependen de x, ¿no? O pueden ser de esta última forma que están acá, ¿no? Todas estas dependen de la variable t. O pueden ser derivadas parciales, como están aquí al medio, estas dos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo clasificamos las ecuaciones diferenciales? ¿Ya? Vamos a clasificarlos con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Vamos a poner acá ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya, vamos a ponerle aquí una flechita. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Entonces, el concepto de una ecuación diferencial ordinaria, ¿qué es lo que vamos a trabajar en toda la materia? Toda la materia solo vamos a hablar de esto, de EDOS, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ¿cuáles son aquellas ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Ya? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es cuando las derivadas que contienen las ecuaciones diferenciales dependen solo de una variable. ¿Ya? O sea, están derivados respecto a una variable independiente. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones diferenciales ordinarias van a ser las siguientes, ¿no? Por ejemplo, colocamos acá y' más x igual a 0, ¿no? Entonces, esta es una EDO. ¿Por qué? Solo depende de una variable, ¿no? Y' solo depende de una variable. Entonces, podemos tener la notación de Leibniz, derivada de y respecto de x, si quieren le pongamos segunda derivada, más la derivada de y respecto de x, más la función y igual a una exponencial, ¿no? Esta también depende de una variable, ¿no? La derivada depende de una variable, o sea, estamos derivando respecto a una variable independiente, que en este caso es x, entonces también sigue siendo una EDO. Entonces, esta de acá es una EDO porque estamos derivando respecto a una variable independiente. Entonces, podemos colocar, como colocamos hace un momento,
derivada de z respecto de t más la derivada de y respecto de t menos la derivada de x respecto de t igual a una función, qué sé yo, seno de t. ¿Ya? Esta también es una ecuación diferencial ordinaria porque solo depende de una variable. ¿Quién es el que define quién depende de una variable? Aquí abajo, ¿no? Como dice derivada de t, o sea, abajo derivada de z respecto de t, estamos diciendo que la derivada solo es de una variable, ¿no? Entonces sería una EDO. Entonces, ¿cómo también nos damos cuenta que son EDO si ustedes ven en la notación? Nos damos cuenta que son EDO porque usamos la notación, ¿no? Las primas o la de Laini. Si esta última dependiera de t y acá dependiera de una u, ya no se anotaría pues derivada total, ¿no? Se anotaría derivada parcial. Hasta la notación te dice, ¿no? Escucha, soy una EDO, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, la otra que viene son las EDP, ¿ya? Que son las ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, una ecuación diferencial parcial es aquella ecuación diferencial en la que solo están las derivadas parciales presentes, ¿no? Entonces, aquí hemos anotado algunos ejemplos. Colocamos derivada parcial segunda de z respecto de x dos veces, más la derivada parcial segunda de z, si quieren acá colocamos respecto de x respecto de y, menos o más la derivada parcial segunda de z respecto de y dos veces. Esta es una ecuación diferencial parcial porque están presentes derivadas parciales, ¿no? Acá colocamos derivada parcial de w respecto de y, derivada parcial de w respecto de z igual a 0. Entonces, esta de acá es una ecuación diferencial parcial, ¿ya? Ecuación diferencial parcial. Entonces, ya definimos que es una ecuación diferencial. Ya hemos clasificado las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es lo que va a tratar nuestro curso. Todo el curso va a ser puras EDO. Y las otras que son las ecuaciones diferenciales parciales, que no la vamos a ver, ¿ya? Solo creo que los que están estudiando ingeniería química llevan una materia que se llama ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ellos sí estudian esto, ¿ya? Pero para nosotros solo vamos a enfocarnos en estas EDOs, ¿ya? Cuando nosotros coloquemos EDO, ecuación diferencial ordinaria. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿Ah? ¿Se me cortó? No. No, está bien. Está bien. Dale captura. Sáquenle captura, por favor. Listo, vamos a borrarlo entonces. Coloquemos acá.
Como les dije, solo vamos a estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces ya vayamos acostumbrándonos. Orden de un aedo, grado de una aedo. Ya. ¿Cuál es el orden de una ecuación diferencial? El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Entonces, vamos a colocar aquí, es el orden de la mayor, vamos a ponerle así, el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Que aparece en la ecuación. ¿Ya? A ver. Ya, bueno, sí. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Perfecto. El grado de una ecuación diferencial es el grado, ya, vamos a definirla, es el grado, o sea, prácticamente es el exponente de la derivada de mayor orden, ¿ya? Vamos a ponerle aquí. Es el grado de la derivada de mayor orden. Exacto. Esto es lo que quería que se entienda. Podemos colocar lo siguiente. Vamos a poner acá unos ejemplos para entender. Ejemplo. Acá esto lo vamos a... Ya. Entonces, veamos lo siguiente, jóvenes. Entonces, definamos cuál es el orden y el grado de una ecuación diferencial. Entonces, el orden va a ser O, ¿ya?
o de orden, y G va a ser el grado. Vamos a ponerle aquí ya. Orden, grado. El orden va a estar como O y el grado va a estar como una G mayúscula. Ya. Siguen queriendo ingresar. Escucha. Ya. Entonces, ¿cuál es el orden de una ecuación diferencial? ¿Ya? El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. En esta ecuación, ¿cuál es la mayor derivada? Y segunda. Entonces, y segunda significa que la derivé dos veces, entonces de segundo orden, o sea, de orden 2. ¿Cuál es el grado de una ecuación diferencial? Él es el exponente que tiene la mayor derivada, o sea, prácticamente, ¿cuál es el exponente que tiene la derivada segunda? 1. Un exponente 1, se sobreentiende, no se lo anota. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el orden de una ecuación diferencial? Es el orden de la derivada más alta, ¿no? De la mayor derivada. ¿Cuál es la mayor derivada? Derivada quinta de y respecto de t, derivada tercera de x respecto de t, derivada sexta de x de z respecto de t. Esta, ¿no? Sí. Orden 6 es la mayor derivada. ¿Cuál es el grado? El grado es el exponente o es el grado de la derivada de mayor orden. ¿Cuál es su exponente? 3. Entonces ese es el grado. Ya fíjense, acá tengo exponente 4, no me interesa. Lo que me interesa es el exponente de la mayor derivada. Vamos aquí. ¿Cuál derivada es más alta? Tengo acá y a la 51, derivada de y segunda y derivada de y 4 veces. ¿Cuál es la derivada más alta? Disculpe, ingeniero, una pregunta, ¿por qué utilizamos el grado 3 y no el 4? Perdón, es que mi internet se colgó y no entendí. Aquí, Sí, porque la definición dice que el orden de una ecuación diferencial ya es el orden de la mayor derivada. Ya, aquí me faltó la notación. Ya, aquí estamos fallando. Ya. Entonces es el orden de la mayor derivada. ¿Cuál es la mayor derivada en esta ecuación? Es la derivada sexta. ¿Ya? Entonces ese es el orden. Y el grado de una ecuación diferencial es el grado de la derivada de mayor orden. O sea, solo te basas en esta, en la derivada de mayor orden. ¿Cuál es su grado? Es su exponente. Su exponente es 3. Por eso, no nos importa si acá fuera 41, 50, 1 millón, igual no interesa. Lo que nos interesa es la mayor derivada. En este caso, ¿cuál es la derivada de mayor orden? Tenemos y elevado a la 51, tenemos derivada segunda de y la derivada cuarta de y. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? Segunda. cuarta. Orden 4, ¿no? Orden 4. Perfecto. ¿Y cuál es el grado? El exponente de la derivada de mayor orden. En este caso el grado también sería 3. Aquí, veamos aquí lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? Ahora aquí, si se han dado cuenta, esta expresión no es derivada. ¿Por qué? Es una expresión algebraica. Y elevado a la 51. Es una expresión algebraica cualquiera. Pero, fíjense en la siguiente. 8. En el siguiente ejercicio, y elevado a la 31, 17, 8, ¿no? Estos exponentes están en paréntesis. Cuando ustedes lo colocan en paréntesis, están definiendo que son derivadas, ¿ya? Entonces, para a veces no anotar cada vez números romanos grandes, entonces los matemáticos también definieron una notación, poner a los exponentes paréntesis y asumir que son derivadas, ¿ya? Entonces, y elevado al paréntesis 31 significa derivada 31 veces de y.
derivada 17 veces de y, derivada 8 veces respecto de y. Entonces, ¿cuál es la derivada de mayor orden acá? De 31. Exacto, el orden es 31. 31. ¿Y cuál es su grado? 2. No existe grado. ¿Por qué no existe? Porque está dentro de un logaritmo, ¿ya? Porque este 2, por propiedad del logaritmo, puede pasar aquí adelante, ¿ya? Entonces, vale aclarar que una ecuación diferencial tiene el orden cuando vemos la derivada de mayor orden, ¿no? Y grado cuando se puede escribir como un polinomio, ¿ya? O sea, prácticamente las derivadas no tienen que estar dentro del logaritmo, seno, coseno, en el denominador ni en raíces. Entonces, solo así podemos definir el grado, ¿ya? Entonces, el grado de una ecuación diferencial se asemeja a identificar el grado de un polinomio, ¿ya? Como ustedes dominan eso, entonces vamos a estar tranquilos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Sí, ya. Perfecto. Sáquenle captura. Buenos días, ¿puede explicar la última? ¿Cuál? ¿Está? Ya. Entonces, esta es una ecuación diferencial. Nos pide que identifiquemos cuál es el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que se encuentre en ella. ¿Cuál es la mayor derivada? En este caso es y elevado a la 31, ¿no? Cuando está elevado en paréntesis significa derivada. Entonces el orden es 31, ¿no? No hay nadie que sea más alta que esa. Entonces el orden es 31. Y no existe grado porque la derivada está dentro de un logaritmo, ¿ya? Entonces, las derivadas tienen que estar expresadas como si fueran polinomios para definir el grado, ¿ya? Entonces, solo así podemos definir el grado. ¿Qué pasaba si aquí, qué sé yo, aquí no está el logaritmo y aquí estuviera el logaritmo? Igual no existe grado porque tiene que expresarse como un polinomio, ¿ya? Entonces, recuerden que un polinomio, no sé si se acuerdan, si tenemos un polinomio de x, ustedes recordaban que los polinomios podían escribirlo de la siguiente manera, ¿no? A sub n, x a la n, ¿no? Estos serían constantes, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub n menos 2, x a la n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar a x más a sub 0, ¿no? Entonces, así lo definíamos los polinomios. ¿Ya? No sé si me dejo entender. Sí. Ya, así tiene que estar expresado. Si lo pueden expresar así, estamos bien, pues, ¿no? Ya. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿Dudas, preguntas? Siguen ingresando. ¿Qué lo cango? Ya. Saquen la captura, lo vamos a borrar. Ya, lo vamos a borrar. Entonces ya definimos el orden y grado de una ecuación diferencial. Tengan muy en cuenta todos estos conceptos. Si lo entendieron bien. Ya, pero vamos a hacer un ejemplo ahorita. Ahorita vamos a hacer un ejemplo.
Ya. Vamos a ver si le puedo compartir pantalla. Ahorita. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Ese ejemplo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Lo ven, no? La pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Vayan copiando ese ejercicio, sacándole captura si ustedes gustan. Cuatro a más B. 2B aquí, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que determinemos los valores de A y B, ¿ya? Para que la ecuación diferencial tenga orden 7 y tenga grado 5. Perfecto. Entonces volvemos a la pizarra. Entonces, esto es lo que nos da, ¿no? Que esta ecuación diferencial tenga orden 7 y grado 5. Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto vale el valor de A y cuánto vale el valor de B para que esa ecuación diferencial tenga el orden 7 y el grado 5. Entonces, ¿cómo identificamos el orden de una ecuación diferencial? Recordemos que el orden de la ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada, ¿ya? ¿Cuál de todas estas es la mayor derivada? 4a más b, 2a más b o b menos 2a. (4a más b). Esta es la derivada de mayor orden, ¿no? Entonces, esta es el orden de la ecuación diferencial. Entonces, el orden tiene que valer 7. Perfecto. Ahora, el grado es el exponente. Entonces, el grado sería menos a más 2b. Tiene que ser igual a ¿cuánto? A 5. Perfecto. Ahí tienen. Solo toca resolver este sistema de ecuaciones. Ya está. Simple. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos toda esta ecuación por un 4, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener 4a más b igual a 7. 4 por menos a, menos 4a. 4 por 2, 8. 4 por 5, 20, ¿no? Entonces sumamos y vamos a cancelar esto. Entonces b más 8b, 9b. 20 más 7,
27. Entonces, ¿cuánto tiene que valer B para que multiplicado por 3 me dé 27? Perdón, para que multiplicado por 9 me dé 27, ya lo dije la respuesta, ¿no? B vale 3. ¿Listo? Recuerden que a esta de acá la podrían haber bautizado como ecuación 1 y ecuación 2, ¿no? Siguiente paso, podrían colocar reemplazo el valor de B igual a 3 en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? O reemplazar en 1, ¿no? La ecuación 1 decía 4A más B igual a 7. Entonces sería 4A más B. ¿B cuánto vale? 3 igual a 7. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A para que multiplicado por 4 y sumado más 3 me dé 7? ¿No? 4 por 1, 4 más 3, 7. Oh, qué fácil. A vale 1. ¿No? Si quieren ustedes lo despejan, no hay problema. Entonces, la solución sería, acá colocamos los valores buscados son A vale 1, B vale 3. Y acaba. Así de simple. ¿Cómo lo ven? ¿Se va a hacer el examen? Puede ser. ¿Quién sabe, no? Tal vez esto ni entre. Tal vez sí. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Claro. Preguntas. Ya. Vamos a borrarlo entonces. Solución de una ecuación diferencial. ¿Ya? En álgebra, ¿cómo encontramos las soluciones de las ecuaciones? Encontramos valores, ¿no? En ecuaciones diferenciales no encontramos necesariamente valores, encontramos funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo. Vamos a colocar acá, demuestre que, vamos a colocar una función y igual a x menos e a la menos x, ¿ya? Coma, es una solución de la ecuación diferencial a ver, y segunda menos y igual a 0, ¿ya? Perfecto. Entonces, veamos si esto cumple esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anotamos nuevamente y, ¿ya? Esta es la solución de la ecuación diferencial y nos pide que verifiquemos si en realidad satisface a esta ecuación diferencial. Entonces anotamos la y, la derivamos, la derivada de e a la x, la derivada de e a la menos x, e a la menos x por menos 1 y multiplicamos aquí, se vuelve positivo, ¿no? Como ustedes saben derivar, no hay problema en eso. La derivada de e a la menos x y esta es e a la menos x. Perfecto. Ya tenemos la derivada. Entonces, colocamos acá, reemplazo
en la ecuación diferencial. Si quieren volvemos a anotar la ecuación diferencial. Y segunda menos y igual a 0. ¿Ya? Y segunda está aquí, que sería e a la x menos e a la menos x menos y. La función y es e a la x menos e a la menos x igual a 0. Fíjense que esta expresión es igual a esta expresión con signo cambiado, entonces se cancela. 0 es igual a 0. Entonces lo que queda demostrado. Entonces han demostrado ustedes, ¿no? Que es solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, de esto lo han visto en cálculo 1 bastante, porque la mayoría de los docentes hacen este tipo de preguntas, ¿no? Entonces verificar, demostrar, ¿no? Pero ahora lo vamos a complicar un poquito más. Ya, sáquenle captura, por favor. Solo hemos derivado y reemplazado. ¿Listo? Sí. Ya, pues sí. Entonces, vamos a colocar acá ecuación diferencial ecuación diferencial, a ver cómo se podría colocar a través de su solución, no a partir de su solución. A ver, anotemos la misma expresión que teníamos hace un momento. ¿Ya? Ejemplo. Encontrar la ecuación diferencial de la familia de funciones. Tenemos la y igual, colocamos una constante elevado a la x. Si quieren pónganle más o menos, no hay problema, pongámosle menos c2 e a la menos x. ¿Ya? En el anterior problema, c1 y c2 valían 1, ¿no? Porque no la anotábamos, pero ahora vamos a ponerle para cualquier constante. Entonces, para encontrar la ecuación diferencial a partir de la solución, lo que tenemos que definir es lo siguiente. ¿Cuántas constantes arbitrarias tenemos? Dos constantes arbitrarias. ¿A qué nos referimos con constantes arbitrarias que no son conocidas? Entonces, como tenemos dos constantes arbitrarias, tenemos que derivar dos veces. Entonces, derivamos. C1 se mantiene, e a la x. C2 se mantiene, y acá sería más 2C2 e a la menos x. Seguimos derivando. Recuerden que solo podemos derivar dos veces. C1 e a la x. Y aquí sería menos C2 e a la menos x. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a decir lo siguiente. Anotémoslo así como si fuera esta expresión. Y podemos decir, ¿qué pasa si yo multiplico esta ecuación? Acá vamos a ponerlo. Vamos a poner ecuación 1, 2, 3. Entonces vamos a colocar, sumo la ecuación 1 y la ecuación 3. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. Y igual a C1. Vamos a ponerlo así. Sumo la ecuación, sumo 1 por menos 1, mejor. Y 3. Así. Vamos a colocarlo, vamos a expresarlo eso de esta forma. No sabía cómo
colocárselo, pero vamos a desarrollarlo así. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este paso? Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 3. Nos dice que sumemos esta ecuación 1 multiplicada por menos 1 y la sumemos con la ecuación 3, ¿ya? Entonces, multiplicado por menos 1 vamos a tener menos y, todos cambian de signo, menos c1 e a la x más c2 e a la menos x, ¿ya? La otra ecuación se mantiene tal como está. Y segunda es igual a c1 e a la x menos c2 e a la menos x. Si ustedes suman ambas ecuaciones, estas dos se cancelan y tenemos la derivada segunda menos la y igual a 0. Y tenemos la ecuación diferencial, ¿no? Vamos a ponerle aquí ecuación diferencial buscada. Ya. Entonces, ¿en qué consiste este método? Consiste en lo siguiente. Primero, identificamos cuántas constantes arbitrarias hay. Hay 2, significa que tengo que derivar 2 veces. Al derivar 2 veces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, en el siguiente paso, eliminar esas constantes. Yo necesito tener las derivadas, pero sin las constantes. Entonces, como ya tengo 3 ecuaciones, yo me aprovecho de 2 de ellas y elimino las constantes. Aquí es habilidad, por si acaso jóvenes, aquí es habilidad de cómo resuelvan ustedes los sistemas. En este caso yo me di cuenta que esta expresión era igual a esta expresión. Entonces aquí en un paso se me anulan esas constantes. La idea es que al final las constantes desaparezcan. Por eso la primera ecuación la multipliqué por menos 1 y hice que se anulen las dos constantes. Y al anularse las dos constantes, tenemos la ecuación diferencial. Recuerden el anterior ejemplo, ¿qué es lo que nos daba? Nos daba la solución y nos daba la ecuación diferencial y nos decía que verifiquemos. Ahora nos dice que tenemos la función y quiero que hagan la ecuación diferencial de esta función, ¿ya? No sé si se entiende. Hola. Sí, se entiende. ¿Se entiende, señora? De dinero. Posi entonces, Posi. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Nada, jóvenes. No, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿Y la ecuación 2 no interfiere? O sea, no la toma en cuenta, no afecta. No interviene. La idea es eliminar las constantes, ¿no? Entonces no interviene. En caso de que la ecuación tenga solo una constante, derivo Se deriva una vez. Una vez. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Entonces vamos a ver la fecha. Estamos el 21. Nos vemos entonces el sábado 2 de enero, jóvenes, porque hay receso académico, ¿no? Hay receso académico, entonces no vamos a pasar, pero yo creo en el transcurso de hoy y mañana les voy a pasar así una serie de ejercicios de lo que hemos avanzado hasta aquí, y eso va a entrar para su práctico, ¿ya? Va a ser la primera parte del práctico, ¿ya? Entonces vayan repasando, jóvenes. Yo creo que con la auxiliar me dijo que ya han avanzado más cosas, entonces está bien, si avanzaron más con él, ya están adelantando. Entonces, positivo que estén adelantando, mejor para ustedes. ¿Alguna duda más por aquí? ¿Nada?
No sé si hay un buen compañero que grabó la clase que la puede pasar. Ah, ya, eso yo no estoy aquí ahora grabado. Pues nadie me pidió permiso ni nada para grabar, pero pueden grabarlo ustedes, ¿no? Con sus aplicaciones que ustedes manejan. ¿Ya? Entonces, la teoría la tienen, yo se las he pasado en el grupo la teoría, así que no creo que eso sea un problema, la teoría la tienen. Recomendación, o bueno, como una tarea, póngalo, después de esto, ingresamos a ecuaciones diferenciales de variables separables. Yo les rogaría que ustedes copien, por favor, esa parte de ecuaciones diferenciales de variables separables que les he pasado. ¿Ya? En el documento está, no sé si se han fijado, ahí dice ecuaciones diferenciales de variables separables, y ahí está una ecuación diferencial de tal forma, y está el método de solución, ahí está la deducción, ¿no? La deducción un poquito más rigurosa, se las he pasado cómo se presenta una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, el sábado 2 de enero vamos a avanzar ecuaciones diferenciales de variables separables, reducibles a variables separables, y posiblemente entremos a la homogénea. ¿Ya? Entonces, posiblemente. Entonces, el próximo sábado, el sábado 2 de enero va a ser un poquito más fuerte la clase. Y ahora estuvo suave, ¿no? ¿Listos, jóvenes? Una consulta. ¿Ya? ¿Los ejercicios que hicimos acá van al práctico? No. Ah, ya. No, son sus apuntes. El práctico se lo voy a mandar entre hoy y mañana. Rajar el miércoles. Ya. Si pasaría algo extraordinario. No hay nada de duda, ¿no? El práctico lo va a mandar por WhatsApp. El WhatsApp en el grupo se lo voy a pasar en un documento. ¿Ya? Hola, ¿sí me escuchan? Ya, listo, jóvenes, nos vemos, vayan a sus otras clases, descansen. Bueno, Chao, chao. gracias. Ya, gracias, ingeniero. Hasta luego.